Pues como que casi pues ya son las de lo que pasa. Por eso preguntamos, por eso Simón, luego que se salió, pues salió. Se deja afuera, ya no. Salió. Si el equipo la sigue, solo ves televisión. Estás en vivo. Ah, te agarramos en vivo. ¿Dónde hay? Ah, ¿sí? Vamos por un tamal. La tierra del tamal, la tierra del maíz. ¡Va, mamá! La rayamos. Miren, señores. A huevo, siempre. A la causa. Si mimes. Un tamalito de mole. ¿Mande, Rey? Está abajo. ¿Pero qué quieres? ¿Video o qué quieres? ¿Una foto? Sí. Es que estoy transmitiendo en vivo, pero lo intentamos. Ponla. Hay como unas 10, chécalas. Muchas gracias.
Ay, hombre. Está bien. Baja. Sí, me ganó muy alta. Se llevan su punto. No pasó raya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con comercial, señores! ¡Y en vivo! Pero sepa, no sepa. No me va a poner. Las campeonas del torneo femenil son Cuatlicue, uno falda de serpiente, 13 Cali. Dos cuadros pide el vedor a toda la banda. Casi se quema. ¡Ah! ¡Ah! Por eso les digo que no le quiten los ojos a la pelota, no se confíen. Mi canal está cuidando la pelota, gracias. ¡Oh! Sepa, señores. Todos son cepas aquí.
les dan a las de casa. Y se sale, señores. Pero se lleva su cepa. ¡Chuletón! Nos los comimos en vivo para que la banda venga, a ver si así viene. ¡Iba por sus tres, por su raya! Se lleva su punto, se lo llevan bien merecido. Las Itzimime están batallando, las campeonas del Secuatlicue. ¡Ah, qué bonito! ¡Gran técnica! Y va. Sigue al frente, igual, haz allá, hazla. ¡Sepa! ¡Sepa! ¿Qué dice el vedor? ¡Sepa! ¡Sepa, señores! Y no se discute con el vedor. Está con todo mi carnal Azam. Y les da juego. Pasó y la siguió. ¡Epa! Y así nos podemos seguir toda la eternidad. Va por su segunda. La solteo, la transmutación femenina. Está en la regeneración, está en la... Cuando pasamos de cuerpo, cuando nuestros huesos se pasan a convertir en abono, eso es la solteo. ¿Qué dice el vedor? Les da su punto el vedor, señores. Les da su punto el vedor.
punto. Abrazos para el hermano Neto. ¡A huevo! Así fluye la energía de Lule. Les dije que vinieran y no quisieron venir. Y sigue. Y les da el punto el vedor. Primero por arriba. ¡Radio de Tulama! No, no, no. Vuelta, 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 vuelta. Primero por arriba, otra vez. ¡Ah! Y les da su punto porque no pasó la raya, señores. Se... Segunda por arriba. Segunda por arriba. Ah, que tiene filtro, ¿verdad? Vamos a botar. Segunda por abajo, segunda por abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo tienes, Johnny! Está bien la carnala, está bien. ¿Sí tienes esa? ¡A huevo!
sepa. ¿Te gustaron o no? ¿Las fotos? Que las he visto, la neta. Al rato, cuando edites. Adelante, adelante. ¡Ay, ay, ay! Y se lo lleva, señores. Se lo lleva. Este está muy hermoso, señores. Próxima semana, 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Ahí los esperamos. Por un solo círculo, por una sola danza, por un solo corazón. En mi canal ya lo conocen, Malinalco, 12 Tecpat. Ya tenemos al vedor que vio, que salió. Tenemos sponsor. Dice que no es el vedor no se corrompe. Primera por arriba, dice el vedor. ¡Ah, señor! ¡Ya la estaban esperando! ¡Ah!
momento de poder. Se va. Segunda por arriba, dice segunda por arriba. Efectivamente, eso quiso decir el vedor. ¡Ah! ¡Respira! ¡Respira! ¡La siguió! ¡La siguió! ¡La siguió! No mames, le dije que viniera. Última jugada. Divino Sagrado Femenino manifestado. Lazo Camati una vez más para acompañarnos. Regresamos al estudio.
acabaron. Hermanote, yo ahora sí me voy a descoser. Sí, de plano, hermano. A huevo mientras disfrutamos del Lule. No nos queda de Estamos otra. detrás de cámara, estamos disfrutando una charla normalita y yo grabo el Lule. ¿Va? Ya lo que se filtre ya es otro pedo, Ah, ¿no? claro que sí, hermano. Es concherismo, carnal. ¿Qué es concherismo? Pues, Date, lo que tú sientas. hermano, pues el concherismo pues es lo que inició todo esto, güey, lo que rescató las tradiciones, hermano. Eso es el concherismo. Sin ellos no hubiera una tradición, no hubiera la mexicanidad, no se hubiera rescatado esto, hermano. ¿Cuándo es que se empezó? Dice, yo tengo entendido que por ahí como de los 70 se empezó a expandir el movimiento de danza más allá de las iglesias, ¿no? Pues sí, hermano, más o menos fue en el año 70 cuando, gracias a los compadres o a los generales que quedaron aquí en el Zócalo, empezó a llegar esto, a retomar otra vez lo que es la cultura, lo que fue las tradiciones que se resguardaban, hermano, como todo. Y pues mira, ahorita pues ya gracias a esto, a los jefes, a la mexicanidad, a la tradición, a los concheros, que todo es para un mismo, hermano. ¿Crees que podamos danzar juntos esta próxima semana en los 700 años de Tenochtitlan? Pues esperemos que sí, hermano. Sería lo mejor para todos, ¿no? Sí, un llamado a toda la banda, ¿no? Es una vez al año. Pues ojalá, hermanos, se pueda danzar como concheros, como se pueda danzar tradición, como se pueda danzar mexicanidad, hermano. Yo como te lo dije. Tonantzin, Tlalicuatlicue o Virgen de Guadalupe. Exactamente, como te lo dije en la otra plática que tuve. Se borró, pero ustedes no están para saberlo, por eso estamos volviendo a retransmitir. Pero como te lo dije en la última plática, hermano, yo creo que todos estos trabajos, sea cultura, sea tradición, sea concherismo, hermano, todo es para un mismo Dios, ¿no? Para un creador, ¿no? Mira, dicen que Dios es un concepto católico, ¿no? Europeo, mientras que teo, energía, es un poquito más accuracy, ¿no? Más preciso el término, ¿no? Entonces cuando hablas de Teotihuacán es la ciudad de las energías, Teonalco, Tenochtitlan, ¿no? Entonces por eso es Ometeo, ¿no? ¿Para ti qué es el Ometeo? En todo, mi hermano, lo que respiras, el calor, el sol, la tierra, la madre tierra, todo, hermano. Ometeo porque son dos, en Ometeo, dos energías, lo que quiere decir que Dios es padre y madre a la vez, las dos energías. Pues ahí hay algo por ahí, dicen que La Tlachinoli es lo mismo, el Yin Yang, como quieras llamarle, güey. Tata Dios, tata mamá. De ahí venimos, De ahí ¿no? venimos, De ahí venimos. No, y como te lo dije la entrevista pasada, hermano, yo no soy peleado ni con la tradición porque vengo de un calpulli de tradición y uno de mexicanidad, vengo de los dos, no estamos peleados, hermano. Y pues yo espero que estos 700 años, digo, aunque esté adentro del gobierno, que sabes que va a hacer su ceremonia el gobierno, pues ojalá podamos trabajarlo. Todos los demás calpulis Es nuestra única responsabilidad, nadie va a hacer esa chamba, no sé aquí quién más espera que haga esa chamba, ¿no? Pero pues ojalá nos podamos juntar, podamos olvidar un poquito los egos que tenemos. Sí, aquí en el camino vas a encontrar de todo, vas a encontrar tú lo vas a ver, vívelo,
Pero estamos en la energía de Lule. Pues sí, hermano, y mira, qué padre, ¿no? De hacer estar un ratito aquí en la ceremonia con los compadres de Lule. Y pues, ahorita en la danza, mi hermano, terminando la danza, a ver qué. Debe haber va a haber más danza, ¿eh? Más dancita, a ver qué. Les dije que viniera. No quisieron venir. Sí, hermano. Ya tengo ahí el poemita, que quiero que me hagas el favor de entonármelo si pudieras ofrendarlo en agua. En una nota de audio, con calma. Tú me dices cuánto y lo soltamos. Ya tengo la versión en español, pero me falta la versión en agua. Y quiero que le des una hojita. Ahorita, te lo muestro. ¡Hola! ¡Hala! ¡Abajo! El divino sagrado femenino. Hicieron su raya, señores. Hicieron su raya. Trae porra las sexy mamis.
compartiendo prensa. También mi canal es camarógrafo de guerra. Guerrero también le da lule. Estaba afuera, Una roja, sí. Gracias. Es que no la conocemos casi por aquí. Antes, te paro, Ya saben quién la tiene, banda, Sí, le estamos quedando acá. No, está un poquito más cara, pero luego les pasamos la tarifa. 1.20, ¿no? 1.20 el gramo, dice. Me parece el precio justo. Esos gramos. Saquen esos gramos. No, no creo, con esta situación. 1.50 si no se ponen buzos. Porque ya no baja de peso, o sea, ya no A huevo. ya se va a quedar ahí. Sí. Sí, porque aunque sí, está bien, 1.20 está bien, güey. Me hablan. O sea, ¿quién le habla? Perdón, carnal, dime. ¿Qué pasó? ¿Cuál, güey? Sí, esta la No, güey, esa la traje yo, güey. Seguro, ahorita la buscamos. Ahí déjala. Pero ahí estaba, espérame. Mira, ahí la dejamos con él. No sientes pasión por nada, ¿verdad? Perdón, Rey. Ahí, mira. Sí, güey. Por el hule, carnal. El capítulo de que iba a salir de Coyoacán tampoco se armó porque se perdió el celular, güey. No mames. Pero mira, acá en el corazón, bien. ¿Qué? ¿No vas a darle? Dale. Tírate a volar, a huevo. Tírate a volar. Ha nacido aquí.
raya! ¡Otra raya! ¡Ah! 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 ¡Le faltó! ¡Venga, la otra! No la pudo concretar. Sepa. Pasó. Sepa. Enséñale, no te enojes, enséñale. Sepa. Pasó. Sí pasó. Sepa. ¿Qué pasó? Cada quien su tequio. Sepa. No pasó, no pasó. ¿Qué dice el veedor? Les da su punto. Su punto a la Chichimime. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué dice el veedor? ¡Les da su punto! Va por abajo. Primera por abajo. ¡Vámonos, Fer! ¡Adelante! Punto para Chichimime. Todo suma, todo suma. ¿Estás ganando? ¿Sí? ¿Todo bien?
Repite, dice el vedor. Tam. Dice France. Bienvenido a México. Qu'est-ce que vous pensez? Como 2 kilos.
Está adentro. Se la llevó Chichimima. Se la lleva tras sorteo, señores. Fuerza para la carnala. A huevo, carnal, a huevo, carnal. Y la parte favorita. Sigue la final de los niños, de los Tlacas. Ya las conocen. A huevo, carnala. Primer tiempo, 14-11, favor. Ah, huevo. 14-11, primer tiempo. Segundo tiempo, las sorteos 9, Chichimime 13. Gana. Cuenta final,
Chichimilme 24, la sorteo 23. ¡Ah! Igual que el pasado, 32-33. Uno solo de diferencia, señores. Y así celebramos este torneo de Cuihuitontli. Vean nada más la alegría. 32, 32, no, ¿qué? 24, 23, algo así. ¡Qué barbaridad! Ahorita le damos, abuelita. Ahorita le damos, gracias. Tómese la foto. Ahorita. Por uno, güey. 23, 24, algo así, güey. Ahí está, güey. Ahí está, mira. Ahí está. Y es así como fluye la energía de Luli. Así es como fluye, señores. Uno, está como el pasado. 33, 32.